La senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. México vive desde hace varios años circunstancias adversas para la protección de la dignidad de las personas que para todos y todos parecían una realidad insólita. Nunca, ni en nuestras peores pesadillas, nos imaginamos que cada día conoceríamos de actos de violencia de tanta irracionalidad y barbarie. Desapariciones forzadas cometidas por servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno. Desapariciones cometidas por particulares se han convertido en un fenómeno sistemático en muchas regiones del país. Ejecuciones sumarias y homicidios dolosos son una noticia constante. La tortura y otros tratos crueles e inhumanos y degradantes son la práctica generalizada, no solo como mecanismos para obtener confesiones de intimidación y ejercicio del poder, sino como desplazamiento forzado de miles de personas. Todo ello es información que hoy llena las páginas de los medios impresos y electrónicos, que llena los informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Y como respuesta tenemos la negación. Una negación también sistemática de esta terrible realidad que por parte de las autoridades federales en primer nivel y de las autoridades estatales o municipales. En marzo del 2011, recién se cumplió el 5º aniversario del asesinato de un grupo de jóvenes del estado de Morelos. Esto fue el detonante para el surgimiento de un importante movimiento de víctimas que rompió el silencio e irrumpió la voz de las víctimas olvidadas. Las que no han tenido relación con grupos de poder político o económico o legislativo. Las que no eran atendidas, ni escuchadas, ni respetadas en su dignidad. Eran solo cifras, eran criminalizadas, eran personas no identificadas, eran daños colaterales y eran víctimas de la violencia derivada de una errada estrategia de militarización de la seguridad pública impuesta desde el año del 2006 y a la que hasta la fecha de hoy se continúa. Este movimiento por la paz con justicia social que surgió en el 2010 como confluencia de familiares de personas desaparecidas y de personas ejecutadas, de personas torturadas y de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones que demandaban la paz, el fin de la violencia y la guerra intestina. Participó un asesor de una servidora y de este Senado de la República. En memoria de él, de Ignacio Suárez Guape, es que hoy celebramos que se esté firmando por fin y dando paso a la aprobación de esta iniciativa. Se reunieron con el presidente en turno en 2 ocasiones, con las y los legisladores, con las y los candidatos a la presidencia de la República. El único logro legal reconocido de este movimiento fue la Ley General de Víctimas, publicada por el actual Ejecutivo Federal el 9 de enero del 2013. Pocas leyes han pasado por un veto presidencial, una controversia constitucional y tantos ataques de entonces y de ahora, sobre todo por su contenido profundamente garantista que concede y reconoce a las víctimas los derechos humanos y a las víctimas del delito. Hoy estamos aprobando una reforma constitucional que consolida la base legal que desde el 2011 estaba fundamentada en el 3er párrafo del artículo 1 y en el 2º transitorio, ambos de la reforma constitucional en derechos humanos, así como el artículo 17, el párrafo C del artículo 20 y el 2º transitorio, todos ellos de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal
que señalan la obligación del Congreso de la Unión de legislar en materia de reparación a víctimas de la violencia, a derechos humanos, víctimas del delito, y esa legislación es precisamente la Ley General de Víctimas, producto del consenso de ese gran movimiento que levantó la voz de este Congreso. Esta reforma, sin lugar a dudas, fortalece los derechos de las víctimas, abre el espacio para profundizar la justicia restaurativa que representa en nuestro país la propia ley, en un momento en el que se carece de un número de personas cuyos derechos son anulados y menoscabados, ya sea por autoridades o por grupos delincuenciales. Se requiere apostar con mayor decisión por el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y por las garantías de la no repetición. Ello significa que deberíamos reformar la ley actual, preservando todos los principios garantistas que le dieron origen y modificación a profundidad a la estructura burocrática que ha surgido del reglamento y de la inadecuada interpretación que hacen las personas que nosotros como Senado elegimos para operar la ley y el Sistema Nacional de Víctimas. El Movimiento Nacional de Víctimas, que se ha organizado para trabajar con este sentido, en este Senado de las leyes generales de desaparición de personas y de tortura, así como las víctimas de otros hechos violatorios de la dignidad y de la vida y de la libertad, quieren acompañar la reforma de esta ley. Quieren preservar su carácter garantista y de justicia restaurativa y van a defender los alcances de una de las primeras leyes surgidas del movimiento social. Bienvenida por ello esta reforma constitucional que coloca nuevamente a las víctimas de este país en el eje central de la política de derechos humanos y de la gobernanza democrática. Es por eso que en memoria de algunos, de muchos, de miles, de millones, como José Luis Torres Castañeda, Rafael Sánchez Moreno, es que celebramos que se dé este paso tan importante y esperando obviamente la aparición de los desaparecidos, entre ellos de María Mariscal Magaña, exregidora. Muchísimas gracias.